No soy de los que revisan sus cuentas bancarias todo el tiempo, pero hace unos meses empecé a notar que mi saldo no cuadraba. Al principio pensé que eran errores pequeños, como cuando pagas una comida o una salida y olvidas registrarlo. Pero no, el dinero seguía desapareciendo. Pequeñas cantidades que, con el tiempo, sumaban una cifra preocupante. Mi mejor amigo, Hugo, había estado presente en cada etapa de mi vida. Desde que éramos niños, habíamos hecho todo juntos, fiestas, viajes, incluso invertimos juntos en negocios. Era como el hermano que nunca tuve. Jamás se me hubiera pasado por la cabeza sospechar de él hasta que encontré un patrón extraño. Después de semanas de estar incómodo, decidí hacer algo. Fui al banco y pedí un desglose detallado de todos los movimientos de mi cuenta. Ahí fue cuando la verdad me golpeó en la cara. Alguien estaba retirando pequeñas cantidades de dinero, casi siempre en efectivo, pero siempre en los mismos días del mes y, curiosamente, de cajeros cercanos a donde Hugo vivía. Me quedé en shock. Al principio, me negué a creerlo. Debe ser un error, me repetía. Pero con cada revisión que hacía, las coincidencias eran más evidentes. Las veces que faltaba dinero eran exactamente los días en los que Hugo había venido a mi casa o habíamos salido juntos. ¿Cómo era posible que él estuviera robándome, a mí, su mejor amigo? Decidí no precipitarme. Me dije que debía investigar más antes de confrontarlo. Así que empecé a ser más cuidadoso, revisando mis cuentas después de cada visita suya, observando si las cantidades seguían desapareciendo. Y sí, lo hacían. El enojo y la traición comenzaron a crecer dentro de mí. No podía creer que la persona en quien más confiaba me estuviera robando. Lo peor era que las cantidades no eran grandes, lo suficiente para que fuera difícil de notar al principio, pero con el tiempo había acumulado una suma considerable. No era solo el dinero, era la traición lo que me dolía más. No hablé con nadie al respecto, ni siquiera con mi novia, Lucía. Sabía que si lo hacía, ella me diría que lo enfrentara, pero no quería hacerlo. No quería que todo explotara sin tener la certeza de que él era el culpable. Me aferraba a la esperanza de que hubiera una explicación racional para todo esto, una que no implicara que mi mejor amigo me estaba robando. Finalmente, decidí que necesitaba pruebas concretas. No podía confiar solo en mi intuición. Fui a las cámaras de seguridad de los cajeros automáticos donde se habían realizado los retiros. Al principio, fue difícil obtener acceso, pero con algo de insistencia y algo de ayuda de un contacto, logré conseguir las grabaciones. Y ahí estaba, como un mal sueño. Hugo, retirando dinero de mi cuenta. Lo vi con mis propios ojos. Las fechas, los lugares, todo coincidía. Mi estómago se revolvió. Ya no había excusas, no había otra explicación. Mi mejor amigo me estaba robando. Recuerdo haberme quedado sentado frente a la computadora durante horas, viendo el video una y otra vez, intentando entender cómo alguien a quien consideraba parte de mi familia podía hacerme algo así. ¿Qué le había pasado a la amistad que teníamos? ¿Cómo pudo hacer esto durante años sin que yo lo notara? En ese momento, sentí una mezcla de rabia y tristeza, pero también algo más. Una necesidad de venganza. No podía simplemente enfrentarlo y dejar que me diera una disculpa vacía. No, esto necesitaba ser resuelto de otra manera. Si él había sido capaz de traicionarme de esta manera, yo también podía devolverle el favor. Pero mi venganza sería mucho más dolorosa, mucho más humillante. Después de ver las grabaciones, decidí no confrontar a Hugo de inmediato. Sentía que la confrontación directa no sería suficiente para lo que él había hecho. En su lugar, empecé a trazar un plan más elaborado. Mi objetivo no era solo recuperar el dinero, quería que Hugo experimentara el mismo dolor que yo sentía. Pero lo mío sería más inteligente, más calculado. Lo primero que hice fue actuar con normalidad. No quería que Hugo sospechara que yo ya sabía lo que estaba pasando. Seguimos saliendo, como si nada hubiera cambiado. Incluso le invité a una fiesta que organizamos en mi casa. Mientras él bebía y se reía con los demás, yo lo miraba con desprecio, sabiendo que pronto pagaría por todo lo que había hecho. El plan comenzó a tomar forma cuando decidí seguirle la pista.
Tenía que averiguar exactamente en qué había estado gastando mi dinero. Por eso, empecé a hacer preguntas sutiles, a observar sus movimientos, sus compras. Sabía que él no tenía un gran trabajo ni ingresos significativos, pero, curiosamente, había comenzado a vivir por encima de sus posibilidades. Compras de gadgets, ropa de marca, cenas caras. Todo sin levantar sospechas. O al menos eso creía él. Fue fácil confirmar que la mayoría de esas compras se habían hecho con el dinero que me había robado. El hecho de que hubiera usado mi confianza para financiar su vida lujosa me enfurecía aún más. Pero en lugar de actuar impulsivamente, seguí investigando. Para cuando terminé de juntar todas las piezas, tenía suficiente información para destrozarlo. Sabía exactamente cuánto me había robado, cuándo lo había hecho y cómo lo había gastado. Pero mi plan no se trataba solo de recuperar lo perdido, iba a exponerlo públicamente y arruinar su reputación. La clave de mi venganza fue cuando me enteré de que Hugo estaba a punto de cerrar un trato importante en su trabajo. Estaba vendiendo una propiedad a una persona influyente, lo que significaba que finalmente tendría una fuente de ingresos legítima. Si lograba cerrar ese trato, probablemente se sentiría a salvo, pensando que su pequeña estafa había quedado en el pasado. Pero yo no iba a permitir que eso sucediera. En lugar de enfrentarlo cara a cara, decidí tenderle una trampa. Organicé una salida con amigos en común, entre ellos algunos que conocían bien a Hugo. Aproveché el ambiente relajado para sembrar una pequeña duda en sus cabezas. Oye, ¿no les parece raro que Hugo haya comenzado a gastar tanto últimamente?, dije casualmente. Al principio nadie pareció darle importancia, pero la semilla ya estaba plantada. Pasaron un par de días y decidí dar el golpe final. Sabía que Hugo estaba a punto de firmar el contrato para el trato, así que le envié un mensaje anónimo al comprador, sugiriendo que revisara los antecedentes financieros de Hugo. Incluí pruebas que demostraban que había estado implicado en actividades sospechosas y que no era alguien en quien confiar. El resultado fue devastador. El comprador canceló el trato, y la noticia se esparció rápidamente entre sus conocidos y colegas. Hugo perdió su oportunidad de cerrar el trato y, con ello, su posibilidad de estabilizarse económicamente. Todo su círculo comenzó a dudar de él, y las miradas de sospecha no tardaron en llegar. Al principio, Hugo no tenía idea de lo que había sucedido. Intentó seguir con su vida como si nada, pero poco a poco comenzó a notar que las personas a su alrededor se alejaban de él. Ya no lo invitaban a los mismos eventos, y algunos incluso empezaron a confrontarlo por rumores de que no era de fiar. Lo más gratificante fue ver cómo su arrogancia se desmoronaba. El tipo que había vivido a costa de mi confianza ahora estaba solo, sin amigos y sin respaldo. Y todo lo que había construido con el dinero que me robó se estaba desmoronando frente a sus ojos. La caída de Hugo fue lenta, pero evidente. Lo que una vez parecía una vida cómoda y llena de lujos, empezó a derrumbarse como un castillo de naipes. Después de que perdió el trato importante, su reputación en el trabajo quedó arruinada. Nadie quería hacer negocios con alguien cuyo nombre estaba manchado por rumores de robo y engaño. Sabía que él no tenía idea de dónde venía todo esto, pero para mí era solo el comienzo. Lo siguiente en mi plan fue hacerle creer que estaba perdiendo la cabeza. Empecé a manipular pequeñas cosas en su vida. Cada vez que venía a mi casa, dejaba algo en su auto, a veces solo papeles, otras veces pequeños objetos que sabía que luego le parecerían extraños. Cuando él me preguntaba si había olvidado algo, le decía que no había visto nada. También me aseguré de enviarle mensajes anónimos insinuando que su secreto no estaba tan seguro como creía. Él se volvía loco tratando de descubrir quién sabía algo y hasta llegó a sospechar de personas inocentes. En nuestras salidas, a veces hacía comentarios sutiles, dejando caer pequeñas pistas sobre el dinero que me había robado, sin decirlo abiertamente. Él se tensaba, pero no podía confrontarme directamente sin incriminarse. La paranoia empezó a afectarle. Se volvió más reservado, más inquieto, y los rumores seguían corriendo. Pronto sus amigos más cercanos comenzaron a evitarlo, y la soledad que sentía aumentaba con cada día. Pero no me detuve ahí. Decidí que era hora de darle un golpe más duro, algo que realmente lo quebrara.
así que tomé el control de su situación financiera. Me hice pasar por él en algunas plataformas en línea, logrando acceder a varias de sus cuentas, las cuales estaban vinculadas a tarjetas de crédito que había abierto utilizando el dinero robado. Comencé a hacer pequeñas compras a su nombre, lo suficiente como para que notara que algo no estaba bien, pero no tanto como para que pudiera encontrar una solución rápida. Eventualmente, Hugo se dio cuenta de que alguien estaba manipulando sus cuentas. Intentó cerrar las tarjetas, pero los bancos no se lo permitieron tan fácilmente. Estaba atascado en una montaña de deudas, con la presión de los pagos y la incertidumbre de quien estaba detrás de todo. Mientras tanto, yo disfrutaba del espectáculo desde las sombras, viendo cómo su mundo financiero se desmoronaba. Lo más curioso fue que, incluso en este punto, Hugo no sospechaba de mí. Supongo que después de tantos años de amistad, jamás habría imaginado que yo era el responsable de su caída. Al contrario, seguía confiando en mí, pidiéndome consejos, buscándome para desahogarse sobre su creciente estrés. Yo, por supuesto, le ofrecía mi apoyo falso, diciéndole que todo mejoraría eventualmente, cuando en realidad estaba tirando de los hilos de su desgracia. Un día, finalmente decidí confrontarlo, pero no como él esperaba. En lugar de hacerlo en privado, elegí un lugar público, una reunión con algunos amigos en común. Sabía que Hugo estaría ahí, buscando alivio en el grupo. Después de algunas copas y cuando ya se sentía cómodo, lancé la bomba. «¿Sabes, Hugo?», dije casualmente. «Es interesante cómo el dinero puede desaparecer de una cuenta sin que te des cuenta. Y a veces, puede ser tu propio mejor amigo quien te robe». La sala quedó en silencio. Hugo me miró fijamente, su expresión pasó de la confusión al pánico en cuestión de segundos. «¿De qué estás hablando?», preguntó, tratando de mantener la calma. «Creo que sabes perfectamente de qué hablo», respondí, sin despegarle la mirada. «Sabes que llevo tiempo notando algo raro en mis cuentas, y resulta que tú eres el culpable. Lo vi todo, las grabaciones, las transferencias. Me estuviste robando durante años, Hugo. ¿Cuánto dinero creíste que podrías tomar antes de que me diera cuenta?». El color se fue de su rostro. Intentó negarlo al principio, balbuceando excusas que nadie en la habitación creía. Al final, la verdad salió a la luz, y todos en la sala supieron lo que él había hecho. No solo perdió mi amistad, sino que también se quedó completamente solo. Nadie quería estar cerca de alguien capaz de traicionar a su mejor amigo de esa manera. Esa noche fue el fin de Hugo como lo conocía. Lo vi salir de la casa con la cabeza gacha, sabiendo que nunca podría recuperar lo que había perdido. Mi venganza estaba completa, y aunque la satisfacción fue momentánea, en ese momento sentí que la justicia había sido servida. Después de aquella noche, Hugo desapareció de mi vida, pero las consecuencias de todo lo que había hecho seguían resonando en su círculo cercano. No solo había perdido a sus amigos y su reputación, sino que su situación financiera estaba completamente destruida. Las deudas acumuladas, las cuentas congeladas y las consecuencias legales que se avecinaban eran solo el principio de lo que le esperaba. Yo, por mi parte, sentí una mezcla de alivio y vacío. Había conseguido lo que quería, exponer a Hugo y hacerle pagar por la traición, pero con ello también había perdido a alguien que, en algún momento, consideré parte de mi familia. Sin embargo, la traición había sido tan profunda que no sentía ni un ápice de culpa. Sabía que él merecía cada consecuencia que estaba enfrentando. Unas semanas después, recibí un mensaje inesperado. Era de Hugo. Al principio, dudé en abrirlo, pero la curiosidad me ganó. En el mensaje, intentaba disculparse. Me escribió que había estado pasando por momentos difíciles y que, en su desesperación, empezó a tomar dinero de mí porque no veía otra salida. Trataba de justificar sus acciones, diciendo que siempre planeó devolverme el dinero, pero que la situación se le salió de control. Leí el mensaje una y otra vez, pero no sentí compasión. Las palabras vacías no podían compensar los años de robo, las mentiras y la traición. Para mí, ese capítulo ya estaba cerrado. No respondí. Lo siguiente que supe de Hugo fue a través de algunos amigos en común que me contaron que había tenido que vender su coche y su apartamento para cubrir las deudas.
Había perdido su trabajo y se estaba quedando temporalmente en casa de un familiar. El chico que alguna vez se pavoneaba con su vida cómoda y lujos a costa de mi dinero, ahora no tenía nada. Pero mi venganza no fue solo emocional, había decidido que no era suficiente con verlo arruinarse. Sabía que había ciertas irregularidades financieras que aún no habían salido a la luz. Así que me aseguré de enviar toda la información que había recopilado, junto con las pruebas de sus robos, a las autoridades competentes. No pasó mucho tiempo antes de que lo citaran a declarar. Hugo intentó negar todo al principio, pero las pruebas eran demasiado contundentes. Eventualmente, fue acusado de fraude y hurto agravado. Las consecuencias legales de lo que había hecho lo persiguieron por mucho tiempo, arruinando cualquier oportunidad de conseguir un trabajo decente o de recuperar su vida como la conocía. Mientras tanto, yo seguía adelante con mi vida. Recuperé la estabilidad económica, aunque el dinero que había perdido a manos de Hugo nunca fue lo más importante para mí. Lo que más valoraba era el hecho de que había recuperado mi paz mental. Sabía que él ya no podía dañarme de ninguna manera, ni a mí ni a nadie más. Sin embargo, las cosas no volvieron a ser las mismas con mis amigos. Aunque todos sabían lo que Hugo había hecho, algunos empezaron a cuestionar mi forma de vengarme. No les gustaba que hubiera llevado la situación hasta el punto de destruirlo por completo, y algunos pensaban que había sido demasiado duro. Por un tiempo, me pregunté si me había excedido. Pero cada vez que recordaba lo que Hugo había hecho, la respuesta era clara: él merecía cada una de las consecuencias que enfrentó. No solo me robó dinero, robó mi confianza, algo que nunca se puede devolver. Lo único que lamenté fue que la situación me hiciera perder también a algunos amigos en el proceso, personas que quizás no comprendieron del todo la gravedad de la traición que sufrí. Con el tiempo, la situación se calmó. Hugo dejó de ser un tema de conversación, y aunque algunos amigos en común desaparecieron de mi vida, otros permanecieron a mi lado, entendiendo por qué hice lo que hice. Aprendí a ser más cauteloso en quien confío, pero nunca dejé que esa experiencia me cambiara por completo. A fin de cuentas, una traición tan grande como esa no se olvida fácilmente. Un día, mientras revisaba viejas fotos, encontré una de Hugo y yo, sonriendo, en uno de nuestros tantos viajes. Por un momento, me invadió la nostalgia. No por lo que él hizo, sino por los buenos momentos que alguna vez compartimos antes de que todo se desmoronara. Pero esa nostalgia fue breve. Cerré el álbum de fotos, dejando atrás esos recuerdos como parte de una vida que ya no existía.